a las personas que están por primera vez. Hablan los jóvenes es un proyecto donde principalmente se desarrollan encuentros de espacios, encuentros comunes de formación entre organizaciones, líderes políticos emergentes, líderes sociales, voluntarios, con la finalidad de reconstruir y fortalecer el tejido social, cosa bastante importante que actualmente consideramos nos hace falta en nuestro país y en el mundo entero, cosa que nos damos cuenta ante coyunturas tan importantes y tan delicadas como estas, ejemplo, esta pandemia del COVID-19, donde el ciudadano tiene un rol fundamental. Muchas veces esas cosas las tenemos que reforzar, y en espacios de encuentro común como estos, hablan los jóvenes desde Más Ciudadanos, es nuestro principal objetivo. Hoy estamos conversando, bueno, es nuestro primer día de la Semana de la Ciudadanía, mes de la ciudadanía. Estaremos conversando sobre las bases de ese concepto tan interesante, lo que es la ciudadanía, con Andrea Mesa, excelente ponente, excelente persona. Andrea es abogada, egresada de la Universidad de Carabobo. Andrea asimismo realizó un diplomado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello. Participó asimismo en el programa para futuros jóvenes políticos de la Fundación Konrad Adenauer. Es miembro del staff de profesores de la Asociación Civil Formación y Acción. Fue asistente asimismo parlamentario del diputado Juan Miguel Mateus y asimismo secretaria de la Comisión para la Defensa de la Constitución. Andrea actualmente desempeña un rol bastante importante como coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela, donde nosotros como asociación civil desde Más Ciudadanos presentamos este proyecto de manera presencial en meses pasados. Ante la coyuntura, como les dije, bueno, estamos a través de Zoom, pero eso no nos quita que vayamos a tener esas mismas herramientas y ese mismo fortalecimiento a través de este programa. Así que, Andrea, bienvenida una vez más. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos siempre en estas iniciativas tan importantes de formación desde Más Ciudadanos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Este programa de Hablan los Jóvenes, bueno, Carioli, José Miguel y creo que todo el equipo de la organización saben que para mí es como si fuese un programa adoptado, porque aunque no soy miembro activo de la organización, por decirlo así, me he encariñado mucho con el programa y me gusta mucho, así que creo que lo mejor que pudimos haber hecho fue seguir haciéndolo a pesar de toda esta crisis que, bueno, se está viviendo no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Y la verdad es que no solo organizaciones como Más Ciudadanos, sino muchas organizaciones han tenido que poner al servicio de jóvenes venezolanos y de los venezolanos en general estas herramientas de formación que yo creo que, bueno, nos quedará para el futuro saber que no necesariamente nos tenemos que reunir en un sitio para poder aprender, pero que también tenemos estas herramientas. Yo voy a compartir acá una presentación para que vayamos viéndolo. Y si quieren después, cuando pongamos las preguntas, cambiamos a la cámara. ¿Cómo era? ¿Se ve? Vemos la diapositiva, Andrea. Ahí está. Se ve completa, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, es la segunda vez que desde Más Ciudadanos me piden que hable de ciudadanía, y como sabía que quizás algunas personas se iban a repetir de la última clase que me tocó darles, bueno, quise hacer como algunas variaciones con respecto a la clase anterior que habíamos visto, que era un poco más general, y enfocarnos un poco acerca de digamos, la visión filosófica del concepto de ciudadanía a lo largo de la historia. Porque, bueno, evidentemente toda esta semana van a ver ciudadanía en distintos aspectos.
mañana van a estar con Pedro hablando sobre la ciudad, y después van a tener el rol del ciudadano en la historia de Venezuela. Entonces quería hacer como algo más filosófico e histórico sobre el concepto de ciudadanía. Lo primero que se les tiene que quedar en la cabeza acerca de la ciudadanía es que solo puede existir un verdadero ejercicio de la ciudadanía en un Estado democrático. Porque primero tiene que haber Estado para que haya ciudadanos. Y segundo, solo se puede ejercer esa ciudadanía en Estados democráticos. Y veremos más adelante por qué. Porque la ciudadanía es la condición que permite a una persona intervenir en lo público, en primer lugar. La primera acepción del concepto de ciudadanía que conocemos hoy. Intervenir en lo público. Entonces, eso que nos hace intervenir en lo público, esa condición, se nos es otorgada con un conjunto de derechos civiles y políticos. Esa es nuestra segunda gran acepción del concepto de ciudadanía. Un ciudadano es una persona que interviene en lo público y que está otorgado de derechos civiles, políticos y sociales. Pero hay una tercera acepción del concepto de ciudadanía, que es que así como tenemos derechos, también tenemos deberes y sometimiento a la ley. Entonces, ciudadano es aquella persona que puede intervenir en lo público, que tiene derechos civiles, políticos y sociales, y a su vez está sometido a las leyes de un Estado y aquellas normas internacionales a las que las que haya adoptado este Estado. Y pongo al final esas normas internacionales porque veremos que uno de los grandes retos del concepto de ciudadanía a lo largo del tiempo, y ahorita particularmente, es cómo hacemos ciudadanos más globales. O sea, ya hemos logrado la ciudadanía en cuestión de un Estado y en cuestión de una nación. Bueno, ahora cómo hacemos ciudadanos más globales o ciudadanos del mundo. Entonces, quisiera que la clase la vayamos a dividir en una línea de tiempo, por decirlo así. Vamos a ver primero que la ciudadanía es, sin duda alguna, atañada al concepto de Estado y que ha mutado a lo largo de la historia, porque está asociado el concepto de ciudadano con el derecho, con la lucha por los derechos de las personas. Pero no podemos irnos al hoy si no hemos visto el ayer, el anteayer, el mes pasado, el año pasado. Entonces, por eso quisiera que empezáramos por las primeras ciudades-estado, la ciudadanía en la antigua Grecia, y en esta quisiera que viéramos la visión de Sócrates, Platón y Aristóteles, porque fueron, digamos, los filósofos más grandes de la antigua Grecia, pero también porque tenían distintas visiones sobre la ciudadanía, pero también vamos a ver qué significaba ser ciudadano positivamente en Grecia. Luego de esto, vamos a pasar a una segunda etapa de la construcción del concepto de ciudadanía, que fue la ciudadanía romana, y ahí vamos a explicar los tipos de ciudadanía, los derechos que se otorgaban cuando se adquiría el estatus de persona o de ciudadano romano y quienes eran considerados como ciudadanos. Posteriormente vamos a estudiar los cambios en el concepto de la ciudadanía con la caída del Imperio Romano y la entrada de la Edad Media, aproximándonos a los conceptos que dieron dos grandes filósofos de la Edad Media, que fueron San Agustín y Santo Tomás. Luego, con el pasar del tiempo, el concepto de ciudadano se fue mimetizando con el concepto de ser humano, y esa visión filosófica del concepto mutaba de acuerdo a la visión filosófica que se tenía del concepto de hombre en la sociedad. Por eso, que cuando vayamos a estudiar la Edad Moderna, vamos a ver cuatro principales filósofos que son Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, que también, al igual que en la época de la antigua Grecia, tenían visiones muy distintas del concepto de ciudadanía. Al final, o sea, como para cerrar, vamos a ver la importancia que tuvieron la Revolución Francesa y la Revolución Americana dentro de esa conceptualización de la ciudadanía y qué es ser ciudadano en Venezuela, quiénes son ciudadanos en Venezuela y si efectivamente podemos hacer uso de nuestro derecho intrínseco a la ciudadanía en la Venezuela de hoy y algunas claves para el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, eso básicamente es como un resumen. No piensen que vamos a pasar hablando más de una hora, solo digamos que quería ver
ponerles en una línea de tiempo lo que íbamos a hablar. Entonces, como les dije, solo hay ciudadanía si hay Estado. Y por eso vamos a empezar por las primeras ciudades-Estado. Y el primero que habló de esto. Sócrates fue, o sea, su concepto de ciudadanía es bastante complicado porque estaba en un momento donde estaba siendo perseguido precisamente por educar a las personas y por convertir a las personas en mejores ciudadanos. Pero el pensamiento socrático acerca de la ciudadanía es que solo se era ciudadano si se era buen ciudadano. Y para ser un buen ciudadano, entonces tendrías que ser un hombre que cultivara las virtudes. Sin embargo, cuando se leen obras como de Platón, como el Citrón, o la Apología de Sócrates, que es cuando Platón narra parte de lo que fue la vida de Sócrates, uno se da cuenta que el pensamiento de Sócrates toda su vida fue luchar con sus conciudadanos por no ser hombres de bien. Y con lo cual, para Sócrates habían muy pocos ciudadanos. Por eso que esta lámina, a mí me gusta mucho esta parte de la Apología, porque es cuando Sócrates dice, toda mi ocupación es trabajar para persuadir jóvenes y viejos, que antes que el ciudadano del cuerpo y de las riquezas, antes de que cualquier otro cuidado, es el alma y de su perfeccionamiento. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Entonces, leer a Sócrates diciendo esto, sabiendo que en ese momento Sócrates estaba siendo acusado, era muy difícil entender, digamos, cómo Sócrates tenía esta idea del ciudadano cuando la mayoría de sus conciudadanos no eran ciudadanos de bien. Y hay que recordar que para Sócrates era muy importante que los ciudadanos se sometieran a las leyes. Sócrates estaba siendo enjuiciado por impiedad y por corrupción a la juventud, cuando realmente solo quería educar y cultivar las virtudes en los jóvenes. Pero cuando se lee la Apología, Sócrates deja en claro que aunque la decisión de su juicio es injusta, se debe cumplir con las leyes de la ciudad, y si eso implicaba morir de forma injusta, él lo haría. O sea, cuando uno quisiera ver un buen ciudadano en la antigua Grecia, bueno, mira, a ver, Sócrates, a pesar de que no estaba de acuerdo o le parecía injusto la razón por la cual lo estaban juzgando, igual era un buen ciudadano porque seguía cumpliendo la ley. Pero eso no bastaba, o al día de hoy no basta, solo el sometimiento a la ley para ser un buen ciudadano. Luego, Platón, en la República, establece como las formas, o sea, la perfecta forma de gobierno, que es la aristocracia, y empieza a hablar de la generación del gobierno, o sea, del sistema de gobierno. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con la ciudadanía. Pues tiene que ver mucho, porque para Platón, cada sistema de gobierno tenía un carácter alma. Ese carácter alma significa un hombre o un ciudadano que va a corresponder a ese sistema de gobierno. Y Platón creía que había que trazar los linderos de una ciudad ideal de manera geométrica, es decir, que tal pudiera servir de ejemplo y modelo para que todas las ciudades y en todo tiempo uno supiese cuál era el ciudadano. O sea, si la aristocracia es A, el ciudadano va a ser A, si la democracia es B, el ciudadano va a ser de tipo B. O sea, para él matemáticamente había una lógica entre el ciudadano y el régimen de gobierno. La primera forma de gobierno de la cual Platón habla es la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los sabios y de los virtuosos. Para Platón era el sistema de gobierno ideal. Ojo, quisiera añadir que no estoy diciendo que esto es así actualmente, siempre lo digo, porque siempre nos confundimos con el término aristocracia, democracia, tiranía en el hoy. Pensemos como si somos Platón en la antigua Grecia. Entonces, para Platón, el sistema de gobierno ideal era la aristocracia, donde solo aquellos que fuesen incorruptibles podrían gobernar. En principio, pensando que la ciudad era el reflejo de los ciudadanos, entonces los hombres, o el carácter alma que creó o que escribió Platón, iba a ser igual a el gobernante.
Y los hombres de la aristocracia son entonces hombres buenos y justos. Cuando Platón comienza a diferenciar los rasgos de los ciudadanos en cada sistema de gobierno, advierte que cuanto más alejado esté el sistema del gobierno de la aristocracia, será matemáticamente más injusto el gobierno y el carácter del alma del mismo. Y es ahí donde aparece la primera degeneración del buen gobierno, que es la aristocracia, la timocracia. El gobierno de los que tienen valor. Platón señala que el gobierno timocrático será aquel donde los hombres estarán ansiosos de las riquezas, pero todo lo gastarán en sus pasiones. Es decir, los hombres van a vivir de la riqueza y de las pasiones. Se ocultarán de la ley y dominará la cólera y la ambición. Básicamente el Estado timocrático tiene dos partes. Los hombres que valoran el oro por un lado, pero a su vez que ese oro está invertido en, digamos, en su cólera, o sea, está invertido en la guerra, en las armas. Entonces, el ciudadano timócrata entonces será más vanidoso y menos educado. ¿Por qué? Porque no le va a preocupar al ciudadano timócrata estudiar y cultivar la virtud. Por ende, solo le va a interesar el oro y las armas. El ciudadano timócrata escuchará con gusto, pero no tendrá talento para el uso de las palabras y va a ser duro con los esclavos. Aspirará a los honores y dignidades. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, Andrea, te Perdón. escuchamos. Ajá. Entonces, aspirará a los honores y a las dignidades por las virtudes guerreras y tendrá pasión por la caza y la gimnasia por encima de las musas. O sea, al hombre timócrata lo que menos le interesa es la educación. Aquí viene la primera degeneración. Nos dejó de importar ser los mejores, nos importa solo ser los más fuertes y los más ricos. ¿Cómo se forma el carácter del hombre timócrata? Por los discursos, dice, durante todo el libro octavo de la República, Platón empieza a dar ejemplos sobre cómo se van formando esos hombres. Y el primero, del aristócrata, dice, está echando tipo un cuerpo porque, y la mamá que tiene ese padre es riqueza y armas, pero no tiene honores por algo más, o sea, no tiene honores por ser bueno, no tiene honores por haber estudiado, no, simplemente por las armas y por la guerra. Y además ha perdido toda su plata, por decirlo así, por invertirla en la guerra. Platón dice como el titiquitiqui de la mamá del timócrata lo hace solo tener amor por esto. Solo lo hace tener amor por la guerra y el dinero. Pero luego viene la segunda generación, el tercer sistema de gobierno, que es el gobierno de los ricos. Platón establece que el paso de la timocracia a la oligarquía se deriva de las riquezas acumuladas. Cada timócrata gasta en lujos para sí y sus familias y comienza a eludir la ley. O sea, ya aquel timócrata que se preocupaba solo por la plata y la guerra, ahora solo se preocupa por la plata y empieza a eludir la ley para hacerse más y más rico. En poco tiempo se contagia el resto de los ciudadanos y poco a poco se dejan dominar por la pasión de amontonar riqueza. Se convierten entonces en ciudadanos avaros y codiciosos. Y solo su admiración en la sociedad oligárquica es hacia los ricos. Solo pueden participar en la vida pública los que pueden pagar la cuota. Es decir, en la oligarquía solo eres ciudadano si tienes para pagar la cuota y si tienes, si tienes suficiente riqueza como para llegar al poder. ¿Cómo se forma el ciudadano oligárquico? El padre del joven timocrático se llena de honores por la guerra y el dinero. Sin embargo, cuando está viejo y ya le están haciendo un juicio por todos aquellos errores cometidos en la guerra y es despojado de todos sus bienes, queda básicamente en la pobreza y hace que el deseo del hijo empiece a ser el dinero. Así se va degenerando poco a poco. Entonces,
él por buscar lo que su padre perdió, que fue el dinero, y por odiar lo que se lo arrebató, que es la guerra, se decanta por simplemente amar el dinero. Y Platón en ese momento advierte que esa avaricia en los gobernantes va a desencadenar rebeliones que llevarán el Estado hacia una democracia. Democracia no en el sentido que hoy conocemos, democracia como aquel gobierno que se hace cuando gobiernan los pobres y cuando se consigue la victoria de los ricos, ya sea degollándolos, desterrándolos, y simplemente se reparten los cargos a conveniencia, o sea, todo para todo el mundo, sin contar con la sabiduría o la virtud. O sea, la democracia, en el sentido que Platón veía la democracia, era un estado donde existía plena libertad, sí es cierto, pero al ser cada hombre libre de toda traba, de hacer, al poder hacer el hombre lo que le daba la gana, no había un contrapeso en ese sistema democrático. Platón dice que este es el sistema que tiene trazas de ser el más bello de todos, por tratarse de un sistema donde existe una diversidad de profesiones, de caracteres. Hay una cita muy bonita que es cuando él dice que es como las flores bordadas que hacen resaltar la belleza de una tela. O sea, la democracia era a simple vista muy, muy hermosa, pero cuando se empezaba a notar la imperfección del sistema, es decir, en la democracia cada quien iba a buscar su sistema de gobierno ideal, es decir, los que pensaban que la timocracia era lo mejor, o sea, los que querían la guerra la guerra y el oro se iban a ir por la búsqueda de la guerra y el oro, los que querían el oro solamente se iban a ir por ahí, y los que querían simplemente ser buenos y grandes también. Entonces, Platón decía, es muy bonito, pero tiene demasiadas imperfecciones. Y entonces, ¿cómo se forma ese ciudadano democrático? Ese hombre avaro y oligárquico va a tener un hijo que va a educar con las mismas ideas. Es decir, ese hijo se va a dejar dominar por la fuerza de los deseos. Y esos deseos van a hacer que ese hombre oligárquico, esa plata que tenía el hijo, lo despilfarre y sea sumergido en sus deseos banales. O sea, el hombre democrático se va a perder entre el libertinaje y la no preocupación por lo público, la no preocupación por el Estado. Y quizás ahí es donde uno ve que del concepto de democracia y el concepto de ciudadanía de, de Platón, o sea, no hay tanta diferencia a veces en las democracias que nosotros tenemos. O sea, a veces, en muchos casos, los ciudadanos por no inmiscuirse en lo público, por no estar en lo público y simplemente por vivir por sus libertades, permiten que se degenere la democracia y lleguemos a las tiranías. ¿Y qué es? Y entonces dice Platón, bueno, ¿y cómo se va a formar ese régimen de gobierno que se llama tiranía? Y bueno, dice, el exceso de libertad y la indiferencia de los ciudadanos son el fin de la democracia. No está tan alejado del asunto, ¿no? O sea, por eso es que nuestras democracias ahorita en el siglo XXI tienen contrapesos, porque precisamente es para que no lleguemos a eso y aún así llegamos a eso. ¿Y cómo se forma ese hombre tiránico? O sea, porque si existe una democracia y un hombre democrático, poco a poco y lentamente. Entonces dice, y valga la redundancia que cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia. Cuando en una sociedad libertina, como es la sociedad democrática para Platón, la propia sociedad comienza a hacerse indiferente y empieza a crear esa indiferencia también entre sus conciudadanos y empieza a crear clases entre los conciudadanos y al mismo tiempo no le importa lo público, ahí es donde va a nacer el tirano. ¿Por qué? Porque el tirano va a nacer como la esperanza de los ciudadanos. Los tiranos son los protectores del pueblo y así poco a poco ese protector del pueblo va haciendo cosas que van restándole, o sea, restándole libertades a esos hombres democráticos y alejándose cada vez más del perfecto sistema de gobierno que creía Platón, que era la aristocracia. Entonces, ¿qué quería que viéramos un poquito en este punto de Platón? Uno, la influencia que tienen los ciudadanos en el régimen de gobierno y la importancia de su participación en el mismo. O sea, en la aristocracia eran justos y buenos
porque el sistema de gobierno era justo y bueno. Y lo segundo, que cada régimen de gobierno tiene su ciudadano ideal, por decirlo así, o un ciudadano que se forma. Entonces dice que cuando se dice que la ciudad es el reflejo de sus ciudadanos, perdón, uno diría que o sea, uno se ve a uno mismo como ciudadano en la Venezuela de hoy y uno dirá, bueno, yo no soy, a mí me gusta la democracia, yo no estoy a favor de la tiranía, no, pero esa deshumanización que hemos tenido en los últimos 20 años también nos ha pasado a nosotros como ciudadanos. O sea, nos hemos poco a poco en algunas cosas deshumanizado. Por eso que el rol de organizaciones como Más Ciudadanos, espacios como estos, son súper importantes ahorita, en lo que viene y en lo que vendrá, porque hay que crear cultura ciudadana en las personas. Luego, en la ciudadanía Grecia, perdón, me fui un poquito al final, Aristóteles creía que la ciudad era una agrupación humana que tenía un fin, y ese fin era lograr la vida buena y la felicidad general. Por eso, los ciudadanos tenían que adquirir buenos hábitos, ya que consideraba las costumbres individuales, las cosas propias, algo como de segunda naturaleza. O sea, primero estaba lograr las virtudes éticas del buen ciudadano para que existiesen virtudes éticas del buen gobernante. Entonces, en, en, en Ética de Nicómaco, Aristóteles dice, en cuanto a saber si las reglas de esta educación que debe hacer a cada individuo absolutamente virtuoso pueden aplicarse a la política o a cualquier otra ciencia, discutiremos más tarde de esta cuestión, porque no es quizá una sola y misma cosa ser hombre virtuoso y ser absoluto un buen ciudadano. O sea, Aristóteles creía que solo se lograba una buena sociedad o un buen Estado cuando estaba lleno de buenos ciudadanos, pero a diferencia de Sócrates, no era algo que tenía que lograr cada quien en su individualidad, era algo que también tenía que lograrse en el colectivo. También, bueno, más adelante, en el Ética Nicómaco, Aristóteles plantea que para que la sociedad tenga una felicidad general, o sea, esa prisma que llevaba la sociedad aristotélica, tiene que haber justicia, y es cuando dice, mira, hay dos tipos de justicia, o dos grandes tipos de justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Y la justicia conmutativa es la justicia por la que todos entendemos, o sea, dar a cada quien lo que corresponde, el intercambio de bienes por un precio justo, o sea, es una justicia privada, entre partes. Pero después dice que hay una segunda, que es con respecto a la asignación de los bienes de la sociedad. Si ustedes me preguntan hoy qué significaría la justicia distributiva, yo podría decirles que la justicia distributiva en el hoy es algo así como lo que se llama la redistribución de la riqueza. O sea, en la justicia conmutativa cada quien tiene dignamente lo que hace por su trabajo, pero de los bienes públicos, de lo público, tiene que haber una suerte de redistribución. Y eso era lo que aplicaba Aristóteles y decía que para que existiese una sociedad plena, una sociedad que pueda vivir feliz, bueno, sí, tiene que haber, sin duda alguna, una justicia entre partes, pero también una justicia, no voy a decir colectivo porque va a sonar feo, pero sería como una justicia entre conciudadanos. Entonces, ya viendo qué dijeron los tres filósofos en la antigua Grecia sobre la ciudadanía, vamos a ver qué significaba ser ciudadano. Hay dos grandes premisas. La primera, hay una ciudadanía de hecho, o sea, todo aquel que es ciudadano es porque no es esclavo. Eso es ciudadano de hecho. Y eso es obviamente obvio, pero cuando lo ves a fondo, es que no solamente no ser esclavo era ser un hombre de una cierta edad con voz y voto, no. No ser esclavo también eran las mujeres que no eran ciudadanas per se, o sea, eran ciudadanas por cuanto eran las que gestaban a nuevos ciudadanos. O sea, digamos, el derecho de las mujeres en la ciudadanía grecia era solo por traer hijos al mundo, básicamente. Y los niños, o sea, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y los niños, o sea, que todavía no habían alcanzado la mayoría de edad,
tenían voz, pero no tenían voto. ¿Cuándo se era ciudadano en Grecia? Cuando se cumplían estas tres premisas que aparecen en la nave. Primero, ir a la guerra en defensa de la ciudad. Si usted no fue a la guerra nunca, no va a ser ciudadano de Grecia. 2, respeto a las leyes propias. Y no solamente a las leyes, digamos, por decirlo así, a las leyes positivas, a las leyes jurídicas, no, también a las leyes espirituales. Porque si tú respetabas a los dioses, tampoco, o sea, si ibas en contra de los dioses, tampoco estabas ejerciendo la ciudadanía. Y la tercera, ser capaz de tener representación y defensa. O sea, si a ti te podían llevar a un juicio y podías representarte, o si podías ser elegido o no ser elegido en la asamblea, también eras un ciudadano. Cuando se cumplían esas tres características, entonces eras ciudadano. Y ese ser ciudadano era solo reservado para los mayores, hombres varones mayores de edad, y que ya habían cumplido o que tenían que cumplir estas tres obligaciones que estamos viendo. Entonces, dejamos atrás la ciudadanía en Grecia y nos vamos a la ciudadanía en Roma. Ciudadanía en Roma se le conoce como ius civitatis y se concede a las personas a través del ius civitatis una serie de prerrogativas de derechos públicos y privados que al principio no era muy común en Roma, o sea, eran muy pocos los ciudadanos romanos. Con el pasar del tiempo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, más o menos en el, no sé, mediados del siglo III, ya era una discusión banal hablar sobre pocos ciudadanos porque había muchos ciudadanos romanos. ¿Cuáles eran las clases de ciudadanos que existían en Roma? Primero los hombres libres, o los ciudadanos de pleno derecho. Los hombres libres eran los habitantes o nacidos en Roma que gozaban de derechos y conseguían el estatus de ciudadano. Se podía perder o no se podía perder la ciudadanía, lo veremos más adelante, pero todo aquel que hubiese hombre que hubiese nacido o habitaba en Roma era un hombre libre. Luego estaban los nativos, que eran aquellos hombres, voy a seguir diciendo hombres porque aquí se diferencia básicamente, aquellos hombres provenientes de las ciudades conquistadas por Roma. O sea, ya no eran hombres romanos, que eran los hombres libres, que tenían pleno derecho. No. Los nativos solo eran los hombres provenientes de las ciudades conquistadas por Roma. Ya hubiesen nacido ahí o que estuviesen en Roma, aunque no fuesen de ahí. La ciudadanía de los nativos no era una ciudadanía plena. O sea, no podías ser electo, no podías elegir, básicamente. Era una especie de ciudadanía en segundo grado, pero te otorgaba derechos civiles y básicamente derechos civiles. Y derechos de propiedad, bueno, dentro de los derechos civiles. Las mujeres eran una clase aparte, o sea, las mujeres no eran en sí ciudadanas, porque primero no tenían derechos políticos, segundo estaban sometidas al padre de familia y solamente gozaban con dos derechos así ampliamente, el derecho a la propiedad en algunas cosas y a casarse. Pero lo que es aquí también importante es que no solo era el hecho de casarse por casarse, sino que o sea, casarse con un ciudadano romano, o sea, con un hombre libre, le daba la posibilidad de tener hijos que fuesen ciudadanos romanos. O sea, ese era el derecho básicamente dentro del derecho al matrimonio que tenían las mujeres en Roma. Y los esclavos, que eran considerados propiedad, básicamente, no tenían ningún tipo de derecho. En algunos casos tenían derechos civiles, pero era solo si eran otorgados por sus dueños, y los esclavos podían comprar su libertad, pero era algo que era bastante caro. De hecho, el esclavo, por decirlo así, no era tan considerado propiedad que si una persona, ya fuese el dueño de ese esclavo o una persona X, mataba a un esclavo, o sea, la muerte de un esclavo,
no era considerado ni siquiera homicidio, era considerado destrucción de la propiedad. Y si lo había cometido otra persona, esa persona tenía que pagar las indemnizaciones por esa destrucción. Entonces, esos eran los 4 grandes tipos de ciudadanos en Roma. O sea, que básicamente eran 2, los hombres libres y los nativos. Solo que los hombres libres tenían el ejercicio de pleno derecho de la ciudadanía y los nativos no. Las mujeres y los esclavos no eran ciudadanos, sino miembros de Roma, por decirlo así. Pero entre quién era ciudadano y quién era extranjero, o sea, quién era parte del Estado romano y quién era extranjero del Estado romano, habían 6, digamos, 6 ítems, por decirlo así. El primero, que es el ciudadano romano, perdón, acá. El primero, que es el ciudadano romano, el que goza de todos los derechos, perdón, me salté una lámina. El ciudadano romano que goza de estos derechos, el ius suffragio, que es el derecho a elegir y ser elegido, el ius honorum, que es el derecho a poder postularte a cargos públicos, el ius commerci, que es el derecho a establecer relaciones comerciales, el ius connubii, era el derecho a contraer matrimonio, el ius migratorii, que era una suerte de derecho que otorgaban sobre todo a los romanos que se trasladaban por cuestiones de guerra o por cuestiones comerciales a otros, ya sea a otras ciudades, a algunas conquistas romanas o a otras ciudades que pudieran tener esta misma suerte de derecho, pero esto era para que no perdieran su ciudadanía. Y por último, el ius gentium, que con el largo del tiempo se fue convirtiendo en un derecho de toda la gente. O sea, por eso les decía que el tema de los ciudadanos romanos empezó muy rudo y luego terminó abriéndose hasta tal punto donde ya para el final o para la caída del Imperio Romano ya prácticamente todas las personas que vivían en Roma eran consideradas personas. Entonces, ahora sí que me salté esa lámina. ¿Qué existía entre la ciudadanía y la extranjería? En primer lugar están los ciudadanos romanos, que tenían todos los derechos anteriormente mencionados, o sea, el que puede hacer lo que le da la gana, sometido a la ley. Luego estaban los latiniveteres, que eran los habitantes de algún latinum, que era como una especie de liga federal que se formó en los territorios conquistados por Roma. Luego estaban también los latinicoloniaris, que eran todos aquellos ciudadanos de las ciudades colonizadas por Roma. Los latini iuniani, que son aquellos que son creados por la ley Lumia Urbana, es decir, aquellos que podían adquirir con alguna facilidad la ciudadanía romana, es decir, cuando había una concesión por el príncipe, por haber probado una causa justificada, o sea, se podía obtener la ciudadanía de distintas maneras, lo vamos a ver un poquito más adelante. Están los peregrinos, que era como el quinto, esto va por, digamos, por escala. Ciudadanos romanos, latiniveteris, latinicoloniaris, latiniuniani, peregrinos, que eran los habitantes de los pueblos independientes, o sea, era casi un extranjero, pero no era un extranjero porque de alguna forma estaban sometidos a la dominación romana y se les podía en algún momento otorgar la ciudadanía romana. Y por último, los bárbaros, que eran los extranjeros, o sea, los que no entraban dentro de las 5 categorías anteriormente. Entonces, ¿cómo se podía obtener esa ciudadanía romana? Primero, ya lo dijimos, nacer de un matrimonio de un ciudadano legal. Segundo, aquellos esclavos que eran liberados, aunque los esclavos liberados no necesariamente eran hombres libres, algunos sí, pero otros todavía se les consideraba clientes porque tenían algunas obligaciones con los antiguos dueños. Los hijos de los esclavos liberados eran considerados ciudadanos romanos. Los hijos de los extranjeros que nacían en Roma eran ciudadanos romanos, pero esto fue a partir del siglo II, más o menos, y antes de llegar al Ius Gentium, que fue en el siglo III, a través de los honores, o sea, por rendir honores de guerra, porque alguien hizo algo importantísimo para Roma, o
o si se compraba la ciudadanía. Y solo había dos formas de perderla. Ya fuese por migración, que por eso era que estaba el derecho de migración, era para los ciudadanos no perder su ciudadanía, y por traición a la patria. Esas eran básicamente las dos pérdidas de la ciudadanía. Entonces, hasta aquí llegamos con la ciudadanía en Roma. Vamos ahora a la ciudadanía en la Edad Media. En la Edad Media, o sea, fue la instauración del sistema feudal, y en ese momento era casi imposible hablar del ciudadano. O sea, la ciudadanía estaba reservada a muy pocos, porque, como vemos en la pirámide, estaba el rey, la nobleza y el clero, y el pueblo. Y ciudadano, es decir, persona que tiene derechos, deberes y toda la capacidad dentro del Estado, era el rey. Los demás, tanto la nobleza y el clero como el pueblo, eran súbditos. O sea, la nobleza estaba sujeta a lo que dijera el rey, y el clero estaba sujeto a lo que dijera el papa. Y abajo estaba el pueblo. Es importante que digamos que en este momento ya prácticamente todas las personas eran considerados, o sea, todos eran considerados personas, aunque no todos eran considerados ciudadanos. Paralelamente, ese concepto de ser humano ligado a la ciudadanía se estaba gestando, fue poco a poco y lentamente. Pero en esa estructura de poder, digamos, en la que estamos viendo en la pirámide, había un poder terrenal, es decir, los siervos y vasallos eran súbditos de la nobleza, que a su vez era súbdita del rey, pero estaba también un poder espiritual, que eran súbditos del papa. Y en esta parte de la historia había un tramo que era el de abajo, que era el pueblo, que tenía una doble sumisión, por decirlo así. O sea, se decía que eran sumisos tanto a lo que decía el papa como a lo que decía el rey. Entonces, ¿cómo se podía hacer entre esas controversias que se llamaban las polémicas de las dos espadas, o sea, o dos poderes, o sea, entre lo terrenal y lo espiritual? Y ahí es cuando San Agustín dice, por un lado, bueno, él creía en que había una ciudad del hombre y una ciudad de Dios, y todos los seres humanos podíamos vivir en ambas ciudades. Es decir, todos los seres humanos pueden vivir en la ciudad de Dios y en la ciudad del hombre, pero va a tener una predominancia más en la ciudad de Dios que en la ciudad del hombre, porque en la medida que un ciudadano de la ciudad de Dios se perfecciona, va a tomar mejores decisiones para escoger a los hombres de la ciudad del hombre, por decirlo así. ¿Y esto por qué es? Porque en esta estructura piramidal, la nobleza y el clero estaban no solo unidas porque estaban dentro de la misma línea, sino porque la nobleza era básicamente elegida de acuerdo a la voluntad de Dios, o era lo que se pensaba en ese momento. Pero Santo Tomás deja en claro, sí, el hombre está compuesto por alma y materia, pero sí, ahí puede haber nobleza y puede haber clero, pueden haber cosas que sean sujetas al rey y cosas sujetas al papa, pero hay cosas que son mundanas y deben ser tratadas por los hombres, y hay asuntos religiosos que deben ser reservados solo para los poderes eclesiásticos. En este momento es cuando empieza a batallarse esa idea de la división entre el Estado y la Iglesia. Y en ese momento, ciudadano, en el concepto de ciudadanía hoy, solamente era el rey, porque la nobleza y el clero elegían a sus autoridades, por así decirlo, pero estaba vinculado a la voluntad divina. Como les dije al principio, lo cierto es que en esta etapa, ya con la noción de universalidad, y también tuvo mucho que ver la expansión del cristianismo, ya se había instaurado globalmente la idea de que todos los seres humanos eran personas y todos los seres humanos eran iguales ante Dios. Porque en ese momento, o sea, incluso la ley del rey era ley divina. Entonces, todos los seres humanos eran iguales ante Dios su creador,
para lo cual, pero no se habían logrado la igualdad dentro de los derechos políticos. Uy, perdón, es que está haciendo calor. Luego de que el sistema feudal de la Edad Media empieza a mutar hacia las monarquías parlamentarias, hacia las intervenciones de los parlamentos, el rol del ciudadano empieza a recobrar más importancia. Ya es cuando se empieza a pensar en el hombre o en el humano / ciudadano. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de sistemas representativos, asambleas, o sea, ya no estábamos hablando de que simplemente eras parte de la nobleza por ser el hijo de o porque eras descendiente divino, ¿no? Entonces, los 4 filósofos que vamos a ver ahorita tenían visiones distintas, no acerca de la ciudadanía, no, sino acerca de la naturaleza del hombre y del estado ideal, o sea, de cómo tendría que ser el estado o si tendría que haber estado, o sea, cuál era la naturaleza del hombre en sí mismo. Y me preguntarán ustedes qué tiene que ver eso con la ciudadanía, pero es que cuando lleguemos al concepto de ciudadano de hoy, veremos que ese concepto solo se pudo desarrollar cuando se desarrolló el propio concepto de ser humano. Sin eso no hubiésemos logrado el concepto de ciudadano. Entonces, el primero que vamos a ver es Hobbes. Hobbes en 2 partes, ¿no? O sea, Hobbes tiene un libro que se llama El Leviatán, seguramente lo tienen, y si no, ya por ahí les están preparando una sorpresa más ciudadanos para enviarles cuando termine el programa. Está el Leviatán, y vamos a ver también el pensamiento de Locke en un libro que se llama Decides, que es el ciudadano o los ciudadanos, por decirlo así. En esta etapa de la historia, en la Edad Moderna, se desarrolló el contrato social o la idea del contrato social, que era el contrato una especie de contrato que tenían que cumplirse entre los ciudadanos y la autoridad del ciudadano o entre los ciudadanos, porque vamos a ver que uno de nuestros filósofos de la Edad Moderna solo pensaba que tenían que haber contrato social entre los ciudadanos. Según Hobbes, ese contrato social solo estaba ligado al poder. Para él, ese estado de naturaleza del hombre, o sea, el hombre en su naturaleza plena, sería que los hombres siempre están en guerra contra el hombre. Y al final siempre va a predominar el más fuerte. El hombre para Hobbes es un depredador. El hombre es el lobo para el hombre, es lo que dice acá en la parte de arriba. Y esa visión de Hobbes es lo que o sea, se puede decir que existe para contener, o sea, si hay una guerra del hombre contra el hombre, entonces tiene que haber alguien que cree la paz. Entonces, para Hobbes, el Estado existe solo para contener la guerra entre los hombres y el Estado sin duda tiene que tener más peso que cada individuo. O sea, el Estado es la autoridad por encima de todos los individuos, la autoridad por encima de todo. Porque al final es la única institución u organización que tiene tanto poder como para lograrlo. La teoría de Hobbes es aquella que fundamenta el Estado absolutista, basado en la fuerza y en la guerra para mantener la paz. O sea, para Hobbes, nosotros en nuestra plena naturaleza somos cromañones, por decirlo así. O sea, somos depredadores. Vamos los unos contra los otros. Y el Estado solo existe para contenernos, para que la sociedad pueda vivir en paz. Locke, que es el señor que está abajo y a la derecha, escribe un libro que se llama Los Tratados del Gobierno Civil. Pues Locke pensaba todo lo contrario a Hobbes. Para Locke, el estado de la naturaleza de los hombres es que todos son libres e iguales y no tienen que tener una autoridad en común. El derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad son anteriores a la concepción del Estado y por eso el ser humano no necesita un Estado. El pacto social, para Locke, a diferencia de Hobbes, era un pacto entre ciudadanos, o sea, poder vivir en sociedad entre ciudadanos mientras haya libertad, propiedad e igualdad, no sé por qué proceder. La guerra, que era lo que defendía Hobbes,
era la degeneración del estado de la naturaleza en la que creía Locke. Al imponer una fuerza que estuviese por encima de los individuos, o sea, un estado que tuviese más peso que el individuo en sí mismo, estaba yendo en contra de la propia naturaleza del ser humano. Es por eso que a Locke se le conoce como el padre del liberalismo, o sea, porque no tiene que haber una estructura del Estado per se. O sea, simplemente tenía que existir una asamblea donde hubiese una representación, los propios ciudadanos podían juzgar a los conciudadanos y simplemente se tenía que tener alguien ahí para ver que se cumpliesen las leyes. ¿Sí? Para Locke, los únicos derechos que deben preservarse son los derechos civiles, propiedad, libertad e igualdad. Y, como les digo, la única libertad, la única autoridad que tiene que existir es el Parlamento con representación, y aún así el Parlamento no tendría poderes absolutos, porque al final el poder absoluto lo tienen los individuos. Pero luego están estos otros dos filósofos que, bueno, el primero, que es Rousseau, en su libro El contrato social, pero en general en su idea, es uno de los que va a decir, bueno, sí, Hobbes tenía razón, necesitamos un Estado. Locke tenía razón, la libertad y la igualdad son importantes. Pero necesitamos de los dos. Y no fue que hizo una tisana dentro de sus ideas, no. Es que el estado de naturaleza para Rousseau era la bondad originaria. Es decir, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que la corrompe. Aunque sus ideas tienen muchas similitudes con la visión de Locke, Rousseau simplemente planteó la necesidad de la existencia de un Estado que preservara la paz, que era distinta al Estado que estaba presentando Hobbes. Hobbes decía el Estado para la guerra, no. Rousseau decía el Estado para mantener la paz. O sea, ya el contrato social no es un contrato entre los individuos, es un contrato entre el Estado y los ciudadanos. Pero Rousseau, al igual que Locke, establece la importancia de la libertad y de la igualdad. Para él, en ese estado de naturaleza, el hombre nació libre y por todas partes más bien es que se encuentra encadenado, parafraseando lo que dice, ¿no? Pero él no dice que ese encadenamiento del hombre, esa sumisión, sea por culpa del Estado. O sea, esa pérdida de la naturaleza sea por culpa del Estado, por esa sumisión al Estado. Él dice, no, mira, a ver, los hombres deciden someterse a las leyes del Estado a cambio de esos beneficios provenientes del intercambio social o de esos derechos que provoca el pacto social. ¿Y qué también dice? Bueno, dice, mira, con respecto a la propiedad, yo creo que la propiedad privada tiene que existir, pero era de la idea de que nadie debía ser tan rico como para comprar otro hombre, ni nadie debería ser tan pobre como para tener que venderse. O sea, la propiedad privada, decía él, podría generar desigualdad entre los hombres y tiene que ser, o sea, tendría que ser más bien, o sea, que exista la propiedad privada, pero que también exista una especie de voluntad general de todos los miembros de una comunidad política para fundar unas ideas de un Estado donde se pueda vivir con bienestar. Porque, para que no exista eso para que puedan limitarse las desigualdades. Entonces, por eso a Rousseau se le llama después que es uno de esos principales filósofos de la socialdemocracia o de los pensamientos socialistas, porque dice, bueno, mira, sí tiene que haber propiedad privada, pero también tenemos que pensar en el todo. O sea, no simplemente podemos pensar en el individuo como pensaba Locke, o en la guerra como pensaba Hobbes, o en el totalitarismo de Hobbes. Simplemente decía, tenemos que hacer algo que esté en el medio. Kant, yo traje a colación a este filósofo, no porque su idea de ciudadano fuese la más amplia o la más abierta, sino porque su visión de la ciudadanía tenía dos vertientes. Tenía una visión nacional y una visión internacional. Para Kant, el objetivo de la ciudadanía simplemente era lograr la paz perpetua. O sea, él decía que los ciudadanos deben someterse, si bien a un contrato social, a unas leyes de su propio Estado, los ciudadanos también tienen que pensar en un plan internacional que debe regir a todos los estados. Eso considera que Kant
ayudaría o sentaría las bases de muchas de las organizaciones mundiales, o sea, por ejemplo, las Naciones Unidas o de la Unión Europea, pero no en el sentido de que dijo algo que la creó, sino simplemente porque dijo hay que lograr una paz perpetua. Pero hay un problema con la teoría de la ciudadanía de Kant, que es que Kant creía en los ciudadanos activos y los ciudadanos pasivos, o sea, dentro de la ciudadanía interna. Y ahí se fue un montón de años para atrás porque decía que ciudadano activo era solo el hombre independiente, o sea, el que era dueño de sí mismo y no tenía que deberse a otro para sobrevivir. Y los pasivos, primero eran las mujeres y segundo, eran los niños y los asalariados, o sea, las personas que necesitan de otro ciudadano para poder sobrevivir. Entonces, la idea fundamental que quería recoger en este aspecto de Kant era la idea de el ciudadano interno y el ciudadano internacional, o sea, la paz perpetua, a lo que llamaba Kant. Entonces, pues que vimos cómo fue la ciudadanía en Grecia, la ciudadanía en Roma, la ciudadanía en la Edad Media y en la Edad Moderna, llegamos a la época contemporánea. Y aquí les pongo 3 cosas que hicieron que el concepto de ciudadanía llegase a donde no había llegado nadie, ni nada. O sea, fue cuando se asumió que el ser humano y el ciudadano eran la misma cosa. Y que el ciudadano tenía unos derechos intrínsecos a sí mismo por el hecho de ser humano. Y esto fue después de la Constitución de Estados Unidos, o sea, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y bueno, evidentemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo importante de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana fue que fueron los que positivizaron, por decirlo así, aunque no decían básicamente ser ciudadanos tal cosa, no, positivizaron esos derechos que harían que los seres humanos fuesen ciudadanos de una nación. Porque, como les decía al principio, ser ciudadano es, punto número 1, poder influir en la vida pública, punto número 2, ser poseedor de derechos civiles, políticos y sociales, y número 3, así como tenemos esos derechos, también tenemos unos deberes para cumplir con el Estado. Y aunado a esto, cuando después de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, el impacto que tiene ese nuevo Estado, o sea, esa nueva idea de Estado democrático, fue lo que, en efecto, permitió el avance de los derechos políticos y de los derechos sociales en el resto del mundo. Entonces, aquí voy a hacer una distinción rapidita. Les explico la relación humano-ciudadano de todo lo que ya hemos visto. O sea, ¿por qué es lo mismo un ser humano y un ciudadano? Porque hay una escala de perfección en la vida. O sea, ya sea desde el no tener vida hasta tener vida, razón e inteligencia. O sea, no tener vida, por ejemplo, las rocas. Tener vida, pero no capacidad de moverse, están las plantas. Vida, capacidad de moverse, pero no razón, intelecto, no inteligencia y razón, están los animales. Y luego están los humanos. O sea, la razón por la cual los ciudadanos solamente está ligado al concepto de humano es por esta, porque no se puede ser poseedor de derechos si no eres capaz de razonar esos derechos. O sea, no te puedes ser ciudadano si tú no sabes qué es ser un ciudadano. Ya estamos terminando y aquí quiero entrar en 2 cositas. La primera, que es ser ciudadano venezolano. Y dice, los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos a inhabilitación, bla, 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 son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. El artículo 39 de la Constitución te da a entender que ser ciudadano es aquel que, sin todas las limitaciones a la ciudadanía, que es mayor de edad, es titular de derechos y deberes políticos de acuerdo con la Constitución. Pero aquí hay que decir que no es solamente ser ciudadano aquel que tiene o es titular de derechos y deberes políticos, porque las mutaciones que ha sufrido el concepto de ciudadano han sido también por las luchas históricas acerca de los derechos
civiles y sociales. Entonces, ser ciudadano venezolano también es que además de tener derechos y deberes políticos, de poder participar en la vida pública, yo tengo derechos civiles y derechos sociales. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos venezolanos hacer hoy? ¿O qué nos toca hacer como ciudadanos? O sea, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos en un país donde no se respetan ni los derechos civiles, ni los derechos políticos, ni los derechos sociales de sus ciudadanos? ¿Se podría decir que hemos perdido la ciudadanía? No. La ciudadanía no se pierde. O sea, no dejas de ser ciudadano simplemente porque se instale un régimen en el país antidemocrático, dictatorial. No. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que, o sea, digamos, los derechos ciudadanos o el ser ciudadano es una cosa que es como las virtudes. Si uno no las cultiva y uno no las va fomentando, entonces eventualmente uno mismo va a ir desatendiéndose de sus derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la Venezuela de hoy? En la Venezuela de mañana, en la Venezuela cuando sea democrática, en la Venezuela cuando sea, tenemos que ser protagonistas. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de sus estados. Si no somos protagonistas de un estado, entonces pasa eso de que nos desvinculamos de la vida pública, nos desvinculamos de la participación política y entonces otros toman las decisiones por nosotros. Muchas veces la gente dice que, por ejemplo, que el ser ciudadano no tiene que ver con el ser político, o esa gente que no trabaja en organizaciones políticas, como los partidos políticos, sino que trabaja como a nivel ciudadano, dicen, uy, no, los partidos políticos. Pues no, o sea, se es tan político el que trabaja en un partido político como el que trabaja en activismo ciudadano, porque al final del día, ambos o sea, es su deber cumplir también con esos deberes para con el Estado. Y uno de los deberes más importantes que tienen los ciudadanos aquí y en la China y en Pekín es intervenir en los asuntos públicos, o sea, ser protagonistas de los asuntos públicos, desde la discusión de un presupuesto de una alcaldía, hasta las discusiones de proyectos de ley, hasta la discusión de la Junta de Condominio. Todo eso parte por influir en la vida pública, en lo que nos va a afectar a todos. Pero también ser ciudadanos es saber que no solo me debe importar lo individual, o sea, no solo me debe importar yo como ciudadano, me tiene que importar que si yo estoy bien, pero otro está mal, mi sociedad, o sea, mi estado, no va a estar bien. Porque ahí es cuando unimos el concepto de ciudadano y de hombre y de humano. O sea, si no nos preocupamos porque todos los seres humanos estén bien dentro de su individualidad, entonces no vale nada que yo tenga todo y el que está a mi lado no tenga nada. Les quería dejar 3 clavecitas importantes para ser protagonistas en esta Venezuela de hoy. Y lo primero es vincúlate con quienes comparten tus aspiraciones, principios y preocupaciones. Segundo, observa lo negativo y aprende, y así tendrás libertad para discernir. Y tercero, recupera la confianza haciendo el bien. Esta es la semana de la ciudadanía, y a mí me alegra mucho que más ciudadanos primero me pusiera de primera a hablar a mí, o sea, eso fue algo que de verdad me llenó mucho honor, pero también me motiva a que existan espacios como este donde se pueda seguir trabajando y hablando de la ciudadanía en todos los aspectos, antes, después, pasado y futuro, porque sin duda alguna, lo que más hemos hecho, o, o nuestro mayor error, por decirlo así, y creo que desde hace mucho tiempo en la sociedad venezolana, ha sido desvincularnos de nuestro rol como ciudadano dentro de la vida pública por desatender o sea, por no querer a los políticos, cuando realmente la política, el Estado y el bienestar del Estado no solo depende de los políticos, sino también de los ciudadanos. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que nos quedó a todos bastante claro. Tu ponencia, una vez más, tan acertada. No sé si pasamos ya de una vez a las preguntas. Tenemos unas 4 por acá. Ok.
Ok, la primera pregunta que encontramos es, teniendo en cuenta el deterioro de los valores ciudadanos en el país, en la actualidad, en torno a qué tendrían que girar las políticas públicas para poder recuperar eso que efectivamente se perdió. Ok. ¿Las respondo una a una o...? Como quieras, si te las leo y se te hace más fácil así, No, no, vamos una y una es más fácil. Bueno, vale. en torno a qué deberían girar las políticas públicas para que no nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos pasó. Bueno, en mi criterio, en primer lugar, en la educación. O sea, creo que si no nos preocupamos por educar a la sociedad venezolana, si no nos preocupamos porque los venezolanos sepan cuáles son o cuál es su rol como ciudadano dentro de la sociedad, estamos mal. O sea, educación ciudadana, pero educación normal también. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo soy de la idea de que todas las políticas públicas van a ser buenas, sí, solo si nos enfocamos en la persona. O sea, nos enfocamos en el ser humano, en ese ciudadano que tiene unos derechos y que tiene unos deberes. O sea, si nos enfocamos en el ser humano, todas las políticas públicas van a estar bien. Pero si me preguntan a mí cuál va a ser, o sea, en qué debemos enfocarnos, es sin duda alguna en la educación y en la educación ciudadana. Buenísimo, Andrea. La segunda pregunta que tenemos es, ¿crees que los venezolanos debemos ser ciudadanos no por lo que se nos da, sino por lo que se busca como nación? ¿Me lo repites otra vez? Que no se escucha bien. Voy. Ok. ¿Crees que los venezolanos debemos ser ciudadanos? Tenemos esa otorgación, por así decirlo, Okay. no por lo que se nos da, sino por lo que se busca como nación. Bueno, o sea, a ver, somos ciudadanos, por decirlo así, en primer lugar, porque somos seres humanos. Eso es lo primero. O sea, nuestra primera cosita, el germen de nuestra existencia como ciudadanos está en ser seres humanos. E incluso eso que él pregunta, que es por lo que se nos da, no es por lo que se nos da, sino por lo que somos. Es decir, el ser humano, en cuanto a ser humano tiene una dignidad. Y esa dignidad es algo que lo diferencia, y por eso les puse la tabla de la diferencia entre una forma de vida y los seres humanos, es que esa dignidad que nos otorga la razón, la inteligencia, la voluntad, nos hace seres especiales dentro de los seres vivos y además nos hace seres humanos y nos otorga derechos que son intrínsecos a la ciudadanía inclusivamente. O sea, el derecho, por ejemplo, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, o sea, el derecho, la mayoría de los derechos humanos, al menos los de primer grado, son derechos que se obtienen antes del concepto de ser humano y de ciudadano. O sea, no es por lo que se nos da, sino por lo que somos. Vale, aquí hay otra pregunta que la acaban de hacer, me llamó bastante la atención y nos plantean, si un ciudadano no puede hacer ejercicio de cualquier acción que lo involucre como ciudadano, ya sea por tener un estado limitativo mental, de salud, etcétera, su ciudadanía recaería en otro ciudadano. Ok, eso, por ejemplo, eso es cuando hay una inhabilitación o una interdicción. Sí, o sea, digamos, en el derecho venezolano hay un curador o un tutelador, que es el que tutela al inhabilitado o al interdictado, o sea, sí existe. En ese aspecto es porque la persona no está en su propia capacidad humana de ejercer el derecho que tiene, incluso el derecho y el deber que tiene. Buenísimo. Una bastante básica, pero yo creo que sin embargo tenemos ese dialecto errado, por así decirlo, como venezolanos. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y ciudadano? Con el trauma de la palabra pueblo que actualmente tenemos en Venezuela. Entre pueblo y ciudadano. Sí,
A ver, un estado se divide en territorio, población y... mira, se me fue a mí. Pero bueno, Y poder. digamos, el pueblo, gracias, se me fue feamente lo que iba a decir. Y poder. Población, territorio y poder. El pueblo es la población de un estado. El ciudadano es el individuo dentro de un estado. No sé si se entiende. O sea, el pueblo es como el todos sobre el cual se ejerce el poder. Pero creo que es por una, o sea, nosotros, o sea, creo que es parte de nuestra idea de agarrar la idea a las palabras y decir, no, no somos pueblo, ¿no? O sea, es por un tema de neolenguaje que ha usado el régimen sobre la palabra pueblo. Pero decir la palabra pueblo no está mal. Ok, una última pregunta, Andrea. Nos Vale. preguntan por acá María Martínez. En el mismo contexto de ciudadanía, ¿qué herramientas podríamos utilizar para la formación de ciudadanos actualmente? Acota que los valores de formación como estos se deberían aplicar desde muy pequeños, pone básicamente como de bachillerato, porque considera que, por ejemplo, allí empieza el ejercicio de la ciudadanía. Y es así. O sea, bueno, para cuando yo estudié en el bachillerato ya habían cambiado el diseño curricular, pero, o sea, no estoy diciendo que antes éramos brillantes ciudadanos, que todos sabíamos cuáles eran nuestros derechos y nuestros deberes, ni nada de eso. O sea, creo que a lo largo de la historia de Venezuela, si bien la ciudadanía ha tenido un rol importante, también no es que lo ha tenido porque todo el mundo sabe qué es ser ciudadano, sino porque al que le interesa lo averigua. Entonces, quizás nosotros como Estado, o en algún momento, cuando tengamos un Estado libre y que hayan las reformas educativas, sin duda alguna, hay que iniciar la formación ciudadana desde muy pequeño. Y no es que, no es que pones la semilla cuando está en cuarto grado y desapareces y no vuelves a verlo hasta quinto año. No, o sea, la formación ciudadana tiene que ser algo que digámoslo así, o sea, de alguna forma que se pueda exigir a las personas, o sea, que se les pueda, o sea, que se pueda fomentar incluso en las universidades también. O sea, no es solamente en personas de colegio, o sea, hay gente que entra a la universidad a los 15 años y va a ser en 3 años una persona que va a poseer derechos políticos y quizás ni sabe usarlo, o sea, hemos perdido mucho eso, o sea, incluso, bueno, ustedes son en eso pioneros o no sé, o sea, gente que le dio por hacer educación ciudadana y hay una cosa que es importante, o sea, en los colegios no se discute qué es una asamblea nacional, cuáles son las instituciones del Estado, o sea, en qué puedo opinar, en qué no puedo opinar, cómo elijo a quién, qué hace qué. Incluso hay gente que tiene 60 años y no sabe eso, o sea, no sabe para qué está un diputado, un alcalde y un concejal, pero es precisamente, creo yo, que por ese mal concepto que nosotros tenemos de lo público, o sea, de lo político, o sea, no digo nosotros porque yo no, pero la mayoría de nuestros padres, incluso no tanto nuestros abuelos, pero sí nuestros padres, o sea, no se inmiscuían en lo público porque simplemente eso se lo dejaban a los políticos. O sea, lo que pasa en el todo no depende solamente del político o del que ejerce o hace ejercicio de la política, sino que también está entre cada uno de nosotros. Yo había leído una pregunta en las primeritas, que era cómo se puede ser un buen ciudadano en medio de esta crisis, pero quería saber si era de la crisis que vimos humanitariamente en el país o en medio de la crisis del encierro y la pandemia. Yo no sé si la persona que lo pone, porque bueno, o sea, ¿cómo se puede ser buen ciudadano en Venezuela siendo protagonista? O sea, seguir empeñándonos porque esto no está bien y porque en Venezuela no hay democracia y hay que recuperar la democracia. Te comentan por aquí que en ambas. Ah, bueno. O sea, en especial en Venezuela. Bueno, ¿cómo se puede ser buen ciudadano?
en fastidiar hasta el último momento por cada uno de esos derechos que yo tengo como ciudadano. Desde votar hasta el derecho a la salud, que ahí lo pongo, entonces lo llevo también a lo que estamos viviendo ahorita. O sea, ¿cómo se puede ser ciudadano en medio de esta crisis que está viviendo el mundo? Bueno, yo creo que a los venezolanos, en primer lugar, nos toca, a los que puedan, y yo sé que es complicado, pero a los que puedan estar en sus casas, o sea, seguir cumpliendo las normas de salud y todo eso, pero también seguir haciendo cosas desde nuestra casa. O sea, yo no necesito estar parada en la calle para yo decirle al mundo, o sea, digamos, tenemos herramientas digitales por las cuales podemos seguir diciéndole al mundo que estamos en rebeldía ciudadana porque nosotros no tenemos derechos. O sea, se puede seguir siendo un buen ciudadano para Venezuela a pesar de que ahorita estamos en esta situación. Y yo creo que justo este espacio es un espacio para ser buenos ciudadanos, o sea, el seguir formándose. Es así, Andrea. Cari. Creo que se congeló un poco. Completamente de acuerdo. Espacios siempre son... Bueno, mientras Cari recupera su señal, bueno, ya estamos casi terminando. Quería darle las gracias a todos por conectarse. Y ahorita hay un poco menos, pero fuimos casi 90 personas conectadas durante este primer día y estamos súper contentos y emocionados por eso, porque nosotros siempre hemos creído que lo importante va antes que lo urgente y muchos se están riendo al escuchar esto, pero es verdad. Y en un momento como este, apostar por la formación, por la educación y por ser mejores ciudadanos es lo ideal. Y nada, esto es apenas nuestro primer día. Tuvimos a Andrea, gracias Andrea por acompañarnos. Creo que no hubo una mejor manera de comenzar que esta. Y bueno, quédense atentos a sus correos porque más tarde le vamos a enviar el video de la clase si alguno quisiera revisarlo. Y la información de mañana, recuerden mañana a la misma hora, vamos a hablar sobre ciudades y ciudadanos. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos en su ciudad y cómo construir ciudades más inteligentes? Así que esta semana va a estar muy buena, tenemos muy buenos panelistas, estén pendientes y bueno, gracias a todos por su participación y que tengan una feliz semana y un feliz día.